Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta saludable. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Laza. Y yo soy Ángel Casas y estamos muy contentos de que podamos estar en Consulta Saludable, en este primer programa del 2020, Jimena. Ya es una nueva década y estamos bien emocionados de iniciarla contigo. Justamente pues arrancando el año pues con un tema muy interesante que es la salud en las vías respiratorias, y es que a veces no le prestamos la debida atención como a muchas otras cosas y nos vamos complicando, ¿no? Sí, pero realmente los pulmones son unos órganos tan importantes para la salud, tan importantes para nuestro estilo de vida, y si están mal y si están frágiles, todo se desborona. Y además, bueno, tendremos un par de expertos el día de hoy que nos van a platicar acerca de diferentes perspectivas, la alimentación, cómo influye, los ronquidos, las vacunas, el fumar, en fin, tantas y tantas cosas que hay que conversar el día de hoy. Y las gripas, porque es la época de la heladez, así que quédate con nosotros y seguramente te vas a llevar muy buenos tips. Así es, y bueno, pues vamos a iniciar como en cada programa con nuestra compañera Leslie Gordillo, que tiene una investigación acerca de este tema. Afecciones de las vías respiratorias. Estamos tan acostumbrados a que nos dé gripa por los cambios bruscos de temperatura al pasar del calor intenso del Caribe mexicano al aire acondicionado y viceversa, además de vivir en un destino con altos niveles de humedad, entre otros factores, que más del 80% de las veces que comenzamos con alguna afectación en las vías respiratorias, simplemente la dejamos pasar. Esto ha provocado que las enfermedades respiratorias no sean diagnosticadas y por lo tanto se aumenta la posibilidad de sufrir algún tipo de complicación, afectando fuertemente las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Las enfermedades respiratorias incluyen desde infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis hasta enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica, y como ejemplo se puede decir que hay alrededor de 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad pulmonar y muchos millones de personas más que sufren rinitis alérgica, entre otras enfermedades. En México, la gripe y el resfriado común son las afecciones más comunes. Infecciones respiratorias virales autolimitadas, es decir, que finalizan sin tratamiento. Sin embargo, en muchos de estos resfriados, la automedicación es algo habitual y que también suele ser el factor de complicación. Después se encuentra la rinitis, faringitis, amigdalitis, entre otras enfermedades. Un importante problema de salud pública que representa la primera causa de consulta en los centros de salud, uno de los principales motivos de morbilidad, y en temporada invernal, la influenza se ha convertido en el principal reto a vencer, por afectar gravemente a todos los grupos de edad. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Y bueno amigos, ya está con nosotros el neumólogo, el doctor José Luis Vargas Segura. Y bueno, para mí es un placer iniciar este año presentando a este doctor que aparte me salvó la vida. Así que muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bienvenido, doc. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, estábamos platicando ahorita antes de iniciar el programa acerca del neumólogo, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué va el neumólogo? Es una palabra un poco complicada. Perfecto. Principalmente el neumólogo es el especialista de la medicina que se encarga en valorar todas las enfermedades respiratorias. Uh-huh. Hablar de enfermedades respiratorias pues es hablar de muchísimas enfermedades. Pero principalmente el neumólogo está enfocado a las enfermedades respiratorias provenientes de la vía respiratoria inferior, que es, tráquea, mediastino, pulmones principalmente. O sea, es a diferencia del otorrino, del ¿no? otorrino que ve lo de arriba, que ve nariz, laringe, nasales, oídos, boca, hasta garganta, ¿no? Así es. Digamos que el neumólogo sería especialista de la garganta para abajo. Así es. ¿No? Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los riesgos, los peligros que hay que cuidar, que cuida un neumólogo?
Ok, bueno, son muchísimas enfermedades, principalmente en estas épocas invernales son las enfermedades respiratorias infecciosas, ¿no? Llámense neumonías o bronquitis. También tenemos enfermedades asociadas al asma, tabaco, que son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es secundaria al tabaquismo, o enfermedades alérgicas como el asma, entre otras cosas, ¿no? Y es increíble, doctor, pero la verdad es que después de pues vivir el incendio y también de que uno de mis grandes amigos pues haya muerto también de enfermedades, de una bronquitis, ¿no? Que se le complicó y demás, como que la gente no tenemos conciencia de la importancia de los pulmones. Y es un órgano que sí, como que damos por hecho que respiramos siempre, ¿no? Vital, claro. ¿No? Y no le ponemos la atención debida. Sí, de hecho, el neumólogo es un especialista de la medicina poco conocido. De hecho, somos pocos neumólogos en el país. Cada vez lo bueno es que estamos egresando más, ¿no? Llegando como a poblar estas áreas del país donde pues carecemos de neumólogos. Claro. Y cada vez nos estamos dando a conocer más, pero es una especialidad muy importante que apenas está como extendiéndose, a diferencia que decimos cardiólogo. Y bueno, claro, todos ubicamos rápido. Sí, cardiólogos, ginecólogos, ¿no? Pediatras, ¿no? En fin, es más fácil, pero un neumólogo es un especialista. Ahora, doctor, ¿cuándo debemos nosotros acudir con un especialista neumólogo, no? Porque justamente Jimena decía, bueno, de repente, como que entre la automedicación, el remedio casero, el se me va a pasar, ¿no? Sí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para la salud de las vías respiratorias? Ok, bueno, saco mi lista enorme, ¿no? Pero primero que nada es, bueno, el asma, ¿no? Es la primera que se me ocurre en la mente. ¿Cuántas personas no hay asmáticas en esta zona? De hecho, es la zona del país con mayor cantidad de pacientes asmáticos. Ahora, todas las enfermedades relacionadas al cigarro, al tabaquismo, también necesitan un neumólogo. Y bueno, es el especialista como primordial en el abordaje de la tos crónica. Aquella tos que ya duró bastante tiempo y que no se ha quitado, debe de ser pasado por un neumólogo porque hay que descartar muchas enfermedades respiratorias. Pues vamos a empezar con el asma, doctor, porque yo creo que mucha gente tiene asma y ni siquiera sabe. No, y además mucha gente, por ejemplo, sale de la Ciudad de México y vienen a un lugar como Cancún y dicen, no, pues es que el mar aquí, problemas de vías respiratorias, se pasan, se van a quitar. Y no, hombre, al principio la primera bienvenida de esta zona es normalmente una enfermedad de vías respiratorias. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Aquí la humedad juega un papel muy importante. Claro, si mencionamos la Ciudad de México, bueno, es altura, clima, contaminación, por supuesto, ¿no? Pero es diferente, es otra problemática. Es otro tipo de clima, pero que también tiene efectos negativos en algunas personas, principalmente por la humedad. O sea, tanta concentración de humedad, principalmente en pacientes asmáticos. Entonces, aquí entre la humedad, me imagino que el polen, el polvo debe ser diferente, ¿no? Aquí, aunque también no haya influye el calor. Exacto, ¿no? O sea, como que se combina ahí diferente, ¿no? Y también yo creo que hay algo muy, muy básico que también para los asmáticos pues puede llegar a causar problemas, que es esta parte de los aires acondicionados, ¿no? Estamos expuestos a aire en muchas áreas y mucha gente como que no le da el debido mantenimiento. Qué bueno que lo mencionas porque también es algo muy importante. Aires acondicionados que no han tenido servicios, que los filtros no han sido cambiados, donde se alojan microorganismos que pueden desencadenar también bastantes reacciones alérgicas, inflamatorias, infecciosas. Y por estar expuesto a este tipo de aires, inclusive en el trabajo, ¿te puede generar asma? O sea, si yo no tenía asma, ¿puedo tener asma después de estar en estos No, más bien lugares? se consideraría un desencadenante de asma. Ok, pero sí podría. Sí. O sea, entonces el asma, ¿qué es? ¿Qué tipo de padecimiento? ¿Cómo? Ok, el asma es una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Enfermedad obstructiva me refiero para darme a entender que los bronquios se cierran, se obstruyan los bronquios. Y este está ocasionado por diversas causas. La causa más común de asma es que sea de tipo alérgica, ¿okay? Donde la vía aérea genera una reacción inflamatoria bastante fuerte. Se engrosa el músculo liso, que es un músculo que engloba las paredes del bronquio, y al engrosarse este músculo liso se aplasta el bronquio, se cierra y se empiezan a acumular secreciones. Y no deja que se mueva, no deja que el aire salga, se obstruye el aire, los pulmones se inflan, se expanden más por el aire atrapado, además de que se empiezan a generar inflamadores, esa sensación secreciones. de que no se jala aire, pero no se oxigena.
Entonces el tratamiento es abrir esos bronquios, desinflamar esos bronquios y abrir esos bronquios. Bueno, y es chistoso que Ángel hasta hace un teatro de esto, pero realmente creo que hasta que lo hayas sentido, no sabes la sensación, porque bueno, lo puedes ver en películas así de... ¡Ah! Y te puedes dar una idea cuando te estás ahogando en el agua, por ejemplo, de este sentimiento de requerir aire, pero no es lo mismo vivir así. Claro, no. La calidad de vida es malísima de un paciente que no puede respirar. Imagínate no poder respirar. Todo se obstruye, qué ¿no? desesperación, ¿no? Sí. Ahora, aquí en el tema del asma, ¿quiénes son más susceptibles? ¿Los adultos, los niños? ¿Cómo está la cosa? Principalmente son los extremos de la vida. Tanto pueden ser niños muy pequeños como los adultos mayores. Pero bueno, el asma es una enfermedad que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Ok, no hay como una... O pacientes que son asmáticos, pero que no desarrollan... De hecho, es algo que se ve muy común en la consulta. Pacientes que decían, es que yo nunca había sido asmático, pero me vine a Cancún. Y aquí empezó todo el problema. Y aquí se desató, entonces, ¿no? Así es. Y bueno, sí eran asmáticos, pero no había habido un desencadenante, tal vez como tal. Muy bien. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Hay alguna forma de prevenir el asma o si te toca, te toca? Si te toca, te toca. Pero hay distintas formas de cuidar que es salud respiratoria, ¿no? Que es básicamente de lo que estamos hablando, pues los aires acondicionados, poderles dar servicio, mantenimiento. Siempre es recomendado evitar los cambios bruscos de temperatura, entre otras cosas, ¿no? O sea, lo que decía mi abuelita de enfríate si vas a salir, ¿no? O, no estés entrando y saliendo. Pero bueno, aquí ahora sí que la condición en esta ciudad pues está media complicada de pero fíjate que esto de llevar un suétercito, llevar un chal, sí aplica. Pues sí, pero a mí no me combina, ¿no? A ti no te combina. Pues el suétercito puede ser. Pero bueno, de todos modos, de esto y más vamos a seguir charlando aquí con el doctor en Consulta Saludable. Gracias. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. BH Salud y Bienestar presenta Cuerpo sano. Cuerpo sano. El sistema respiratorio es un amplio conjunto de funciones detalladas que trabajan armónicamente y de forma incansable para hacer posible la subsistencia humana. Aquí algunos datos curiosos. En reposo, el cuerpo de un adulto inhala y exhala aproximadamente 6 litros de aire por minuto y respira entre 12 y 15 veces por minuto. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Los pelillos de la nariz ayudan a limpiar el aire que respiramos, además de calentarlo. Cerca de la mitad del agua que bebemos la expulsamos a través de la respiración. Consulta Saludable. BH Salud y Bienestar presentó. Y bueno, pues ya estamos de regreso a través de Consulta Saludable el día de hoy en este programa que es el primer programa de este 2020, iniciando la nueva década. Y bueno, pues platicando acerca de la importancia del cuidado de las vías respiratorias. Mire, usted tome aire, saque el aire. Pareciera tan fácil, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? A veces no te imaginas el impacto que puede llegar a tener el mal cuidado de las vías respiratorias. Estamos charlando, abriendo la conversación con el doctor José Luis Vargas Segura. Estamos charlando con él, neumólogo, aquí con el tema interesante. Nos estacionamos en el asunto del asma, ¿no? Pero el asma, los niños, los cuidados, Cancún, que normalmente te da la bienvenida con una pequeña crisis de asma, perdón. Habrá quienes la superen y habrá quienes no, ¿no? Pero bueno, también ahora pues queremos platicar acerca del tabaquismo, ¿no? Mucho se ha hablado del tabaquismo. Seguramente, doctor, te ha llegado gente que dice, no, pues yo he fumado toda la vida y mira, no me pasa nada, ¿no? O personas que enfrentan una enfermedad pulmonar y dicen, oye, pues yo nunca fumé, ¿no? ¿Hasta dónde es? ¿Qué cosa más compleja, ¿no? Porque finalmente el tabaquismo sí hay casos así, pero también, pues, ¿qué le metes a tu pulmón? ¿No? Tiene mucho que ver. Sí, por supuesto. Lo más importante en los pulmones es que respiro. Obviamente los pulmones están hechos para respirar aire puro, ¿no? Respirar aire puro, hacer el intercambio de oxígeno, pero metemos humos, gases, inhalantes, cosas que no conocemos, aceites, los hacemos pedazos, los destruimos completamente. Además de todas las enfermedades que generan. Aparte, el pulmón, Doc, tú nos podrás explicar un poquito, pero hasta hace poco tuve esa realización que es muy, muy, muy frágil. Completamente. De hecho, el pulmón
es el órgano que engloba todos estos bronquios, que los bronquios son como tuberías que se van dividiendo hasta llegar a los saquitos alveolares, que son como pequeños espacios de burbujas en donde ocurre la maravilla que es el intercambio de oxígeno. Pero son microscópicos, entonces meter humos es muy fácil que estos pedazos empiecen a romper, a destruir como burbujas, y estas áreas de pulmón van dejando de ventilar y son áreas de pulmón que se van muriendo. Y va perdiendo la funcionalidad, ¿no? Completamente. Y se va perdiendo por pasos hasta que es un pulmón ya no sano. Y esta parte de... ¿Sí es cierto o es un mito de que si dejas de fumar se puede revertir? ¿Sí se puede revertir o ya es un daño irreparable? Ok, dejar de fumar completamente mejora los riesgos de que otras enfermedades puedan suceder. Llámese enfisema pulmonar, bronquitis crónica, cáncer pulmonar, pero bueno, si el daño ya es crónico y ya está, eso ya no se va a poder revertir. O sea, alguien que fumó 40 años y deja de fumar, pues para que se vuelva a regenerar está medio complicado. Sí, y además de que para que el pulmón se empiece a limpiar, bueno, se empieza a limpiar o se empiezan a ver mejorías de toxinas desde el momento en que se deja de fumar. Pero hay sustancias que pueden tardar hasta 10, 15 años en terminarse de salir. Sí, son pulmones que, de hecho, si se hacen cortes macroscópicos en el pulmón, se pueden ver las manchas negras que quedaron ya por los inhalantes. Pero definitivamente sí hay un beneficio, inclusive aunque haya los que nos están escuchando que llevan 40 años de fumar, tal vez dicen, o sea, sí tienen algún completamente, beneficio máximo. Hasta las personas que ya tienen una enfermedad pulmonar y dejan de fumar, en ellos hay todavía más beneficio. Bueno, es que no hay absolutamente ningún beneficio en fumar. Pues ninguno. Hay que decirlo. O sea, ni uno solo. No existe un solo beneficio. ¿Qué cosa? Porque es un placebo. Sí es un placebo para pues mucha gente que es más, pues sí, más oral, ¿no? Lo que es la comida y lo que es el cigarro. O sea, sí es un placebo que ciertamente pues les funciona a algunas personas a bajar la ansiedad. ¿Cómo puedes tratar este tipo de trastornos? Porque más que físicos, que sí tiene su parte adictiva, me imagino, tú nos explicarás, también son psicológicos, ¿no, Doc? Sí, bueno, la adicción al cigarro y a fumar existe. ¿Sí? Obviamente, el principal agente es la nicotina. Y existe la adicción a la nicotina, por supuesto. Entonces, dejar de fumar... en muchas personas que ya llevan años fumando puede ser muy complicado porque existe esta adicción a la nicotina. Pero bueno, existen múltiples tratamientos para dejar de fumar, que análogos de nicotina, sustitutos, medicamentos que son como un poco más... Oye, y los vaporizadores estos, los cigarros electrónicos y todo eso que está tan de moda, ¿qué onda? También un daño terrible para la salud. Ahorita en septiembre vimos estos casos en Estados Unidos de bastantes defunciones secundarias al vapeo. Ahorita se reportó un caso en San Luis Potosí que era un probable caso de defunción por vapeo. Son químicos que le estamos metiendo a nuestros pulmones, que no están regulados, que tienen bastantes sustancias que provocan también mucho daño para la salud. Y que además, como aparentemente no hacen daño, pues no hay restricción y hasta los chavos están pues con todo este asunto. Exactamente, son de libre venta, no están regulados. O sea, casi en este debate decían, pues para dejar de fumar mejor vapeas, no es la solución. No, para nada. Okay. Estamos sustituyendo un problema por otro. Okay. Sí, y uno regulado y otro no regulado. Claro que sí, y estamos viendo como es una técnica relativamente joven o nueva, pues estamos empezando a ver apenas todo el montón de repercusiones que está dando vapear. No, pues ve a saber, ¿no? O sea, todo lo que puede todo lo que implique. Doctor, ¿hay alguna relación, por ejemplo, con otros factores como los aromatizantes, este asunto de los repelentes de insectos que se prenden, todo eso cómo afecta en nuestra vida? Son cosas de nuestra vida cotidiana y cómo afectan nuestros pulmones. Sí, bueno, realmente nada químico inhalado es sano. ¿Sí? Ok, nada. Nada. O sea, ni siquiera porque huela bonito, ni que sea un aromatizante. También depende mucho del tipo de partículas que se están inhalando. Las partículas se miden por micras y si las partículas son menores a 5 micras, o sea, son sumamente muy pequeñas, son las que pueden llegar a estos espacios alveolares y hacer daño. Pero pues también depende mucho del químico y de la sustancia que se está inhalando. O sea, que esas personas que se ponen demasiadísimo así perfume, es así como, ¿me estás intoxicando? Sí. ¿Es real? O sea, no, ¿te puede afectar? No.
No, de esos no. Ok. Pueden usar el perfume que gusten. Pero el perfume sí pueden usar. Si acaso eso puede generar un poquito más de alergias o algo así, ¿no? Más de vía respiratoria. Los diferentes padecimientos que hay también tienen que ver, por ejemplo, con qué tanto se estuvo expuesto a procesos de quemas, ¿no? Gente que dice, bueno, cocinó muchos años con anafre, ¿no? Y entonces eso termina en un problema respiratorio. Por supuesto. De hecho, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, el factor de riesgo principal es el tabaquismo. Pero en países de Latinoamérica, principalmente México, el haber cocinado toda la vida con humo de leña también es un factor de riesgo para generar este tipo de obstrucción. Y si a esto le agregamos hombres que estuvieron en industrias, fábricas, quema de basura, entre otras cosas, pues todos estos inhalantes también hacen mucho daño. Y no nos vayamos muy lejos, pues la gente que vive en Ciudad de México y que está expuesta con tanto grado de contaminación, pues también tiene muchísimas enfermedades pulmonares. ¿Y la carnita asada afecta o no afecta? No. No digo para saber, ¿no? Porque como norteño... pues es que... Oiga, ese tema ni me lo toquen, por favor. No. Eso no. Al aire libre y ya. Claro, no, pero hay que preguntar porque seguramente habrá gente que no, sí claro. pregunta. Y aparte son exposiciones ocasionales, ¿no? Ok. Entonces no. Pero, por ejemplo, alguien que trabaja en una parrilla de pollos... tiene totalmente riesgo. O sea, ellos cualquier sí están cosa inhalada, sí, por supuesto. Se llama biomasa. Esquema de componentes orgánicos. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando y también nuestros amigos que nos están viendo pueden estar pues expuestos a este tipo de trabajos de pollos, en taquerías, también de quema de basura, que es una práctica aquí en Quintana Roo que todavía se practica mucho. ¿Es suficiente cubrirte con algún tapabocas, Doc? No es cualquier tapabocas convencional, son mascarillas especializadas para evitar... O sea, un tapabocas normal no funciona. No. Pero una mascarilla especializada. Así es, para evitar la inhalación a estos humos. Eso sí. De hecho, las personas que trabajan con este tipo de materiales deberían de trabajar con protección. Pues solventes y químicos. Por supuesto, químicos, solventes, pinturas, todo. Oye, pues hay que tener cuidado porque decíamos hace rato que de repente no te das cuenta, no valoras hasta que te pasa un proceso así. No, y la desgracia del pulmón es que cuando te pasa, te pasó. O sea, ya y te obstruye toda tu vida, ¿no? Desde pararte al baño hasta bailar con la chica o el chico que te gusta. Sí, no, bueno, gravísimo. Pararte rápido, ¿no? O sea, cambiar de un estado a otro. Sí, es bastante grave, ¿no? Tiene muchos limitantes y bueno, esta salud de los pulmones yo creo que es algo que todos debemos de fomentar. Así es, doctor. ¿Alguna recomendación para nuestros televidentes y radioescuchas? Completamente, no fumar. Dejar de fumar y no fumar. Sería neumológicamente la principal recomendación. Excelente. Bajo ninguna circunstancia, ni vapear. Dicen por ahí que está científicamente comprobado por qué las personas empiezan a fumar. Y es pues, por güey. O sea, no hay otra razón, ¿no? O sea, no hay una razón. Pues, y mira, te lo dice un exfumador. Yo fumé en algún tiempo. Pero si te preguntas, a ver, ¿tú por qué empezaste? Pues por soquetón. Principalmente es curiosidad social. Claro. Y no se genera adicción en las se genera en algo crónico, ¿no? Así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, no se vaya porque todavía vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable. Tenemos más que platicar en este primer programa del año. Hoy conversando acerca de la importancia de las vías respiratorias. Continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Ferré y esto es Hábitos Saludables. Hablemos de vías respiratorias. Yo sé que es muy común que estemos asociando esto con la gripe común y con los resfriados. Cuando hablamos de ojos llorosos, estornudos, quizá ardor en la garganta, tos sobre todo en la noche. Pero es muy probable que esto más bien se relacione con alergias, las alergias o las intolerancias alimentarias. La dieta de la actualidad está muy cargada hacia el alto consumo de lácteos y de
y derivados de los lácteos, así como el gluten, que es la proteína del trigo. Al estarse enfrentando con una dieta cargada en esto, habrá ciertas intolerancias y eventualmente es muy probable que se convierta en una alergia. Si tú tienes también situaciones cutáneas, dolores de cabeza, tienes que saber que hay que cambiar la alimentación. Hay que desintoxicar los intestinos porque está relacionado con las migrañas, así como los problemas de vías respiratorias. Incluye en tu alimentación alimentos altos en antioxidantes. Incluye, por ejemplo, las moras azules, altísimas en antioxidantes y en fitoquímicos. Incluye también el aceite de coco. Su ácido láurico, que el cuerpo lo convierte en monolaurina, es ideal para combatir todo lo que es microbios y bacterias y virus. También los ajos, este fungicida maravilloso, ideal para levantar el sistema inmunológico, que combate también bacterias y virus. Por supuesto, los ganadores superalimentos. La cúrcuma es un alimento potente, antioxidante, anticancerígeno, alto en vitamina E y C. Y por supuesto, el té verde matcha. Es tan increíble, un antioxidante el más poderoso que se conoce. Encontrarás una alta fuente de vitamina E y C que te caerá en tu cuerpo de maravilla. Cambia tus hábitos. Recuerda que la alimentación tiene que ser variada. Vete más por los alimentos que no produzcan mucosidad. Y por supuesto la pimienta de Cayenne, ideal para desincrustar vías respiratorias. Cambia tus hábitos. Cuerpo sano. Cuerpo sano. ¿Te has preguntado qué pasa cuando respiramos? Cada vez que hacemos una inspiración, entra oxígeno en nuestros pulmones y en la expiración o exhalación, un gas llamado anhídrico carbónico sale de nuestros pulmones. El oxígeno pasa a través de unas bolsitas de aire, llamadas alvéolos pulmonares, a los vasos sanguíneos y es conducido por la sangre a las células. Los pulmones no bombean la entrada y salida de aire y gas. Son los músculos que están entre las costillas y el diafragma los que hacen esta tarea. Consulta saludable. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable y como saben, todos los domingos nos pueden sintonizar por el 92.3 de FM y también estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y saben que ustedes son parte integral de esta consulta, así que mándenos todos sus comentarios, sus sugerencias, porque de eso nos nutrimos y bueno, de esos temas también pues los agarramos para inspirarnos y seguir pues dándoles todo lo que ustedes quieren escuchar. Y bueno, seguimos hablando de las vías respiratorias y también está con nosotros y la presento con muchísimo cariño. También es mi doctora Carolina Basol Cámara. Ella también es neumóloga y especialista en toda esta parte de los pulmones. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, de verdad. No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, estábamos conversando acerca de la importancia de la respiración, que a veces lo hacemos tan normal que hasta que no puedes hacerlo es ahí donde uno se da cuenta. Ahí valoras, ¿no? Ahí empiezas a valorar. Doctora, ¿hay alguna forma de prevenir, de cuidar nuestros pulmones, no sé, a través de la alimentación o a través de algo, ejercicios, no sé? Bueno, definitivamente algo que es bien importante para la salud respiratoria es definitivamente el ejercicio. Se ha comprobado que incluso hacer apneas y bucear y hacer ejercicio mejora la capacidad pulmonar y la función pulmonar. O sea, apneas es aguantar la respiración. Exactamente. Okay. Los pacientes que son expertos en hacer apneas y bucear tienen una mejor capacidad pulmonar. El ejercicio es crucial para mejorar la función pulmonar, incluso en pacientes que son neumópatas crónicos. Sí, definitivamente. Y por supuesto, la parte de la nutrición es algo igual muy importante. México es uno de los países con mayor obesidad a nivel mundial y algo que se ha visto es que la obesidad no solamente impacta en todos los problemas del corazón y de la hipertensión, que es lo primero que pensamos, sino que también tiene mucho impacto a nivel de la respiración. Conforme más gorditos estamos, más restricción para nuestros pulmones, es decir, y más trabajo le cuesta, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, bueno, creo que todos lo hemos observado, algunos lo hemos sentido, pero cuando estamos un poco pasaditos de peso... No, y si se descompone el elevador aquí de Plaza Hollywood, pues imagínate cómo llega. Sí. 3 pisos. Creo que algunos lo han entendido, pero bueno, ya hablando de pacientes con obesidad crónica, no, esto es inclusive para ponerse el zapato, ¿no? Para ir... las cosas cotidianas, ya no hablemos de ejercicio, sino de lo del día a día. Pero ¿no? ¿qué pasa, Doc? La grasa
oprime al pulmón o por qué estos pacientes tienen más complicaciones? Hay muchas causas de la fisiopatología que afecta el pulmón. Una de las causas es efectivamente el aumento de la presión abdominal y el aumento de la grasa hace que el pulmón quede restrictivo, queda chiquitito y no tiene espacio para mover, ¿no? Pero otra de las causas es que los pacientes que son obesos, en su gran mayoría, tienen problemas de un problema que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muchos de los pacientes que son obesos roncan por las noches. Y eso hace que cuando un paciente ronca, la garganta se cierra completamente y deja de haber ese intercambio gaseoso. Eso puede pasar hasta más de 20 veces por minuto, por hora en las noches. O sea, eso no te das cuenta. No te das cuenta y eso hace que vayamos reteniendo una cosa que se llama dióxido de carbono, que a final de cuentas eso va a hacer que nos tenga somnolientos en el día. Es como el diablo, doctora. Sí, claro. El dióxido de carbono es como el diablo. Así es. Con mucha más retención de dióxido de carbono en el día, más somnolientos, obviamente tenemos un menor rendimiento en el día y eso también nos pone en mucho mayor riesgo de infartos al miocardio, infartos cerebrales, etcétera, etcétera. Y bueno, esto pasa con los pacientes con obesidad, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen obesidad y roncan muchísimo? Ok, pasa más o menos lo mismo. En ellos normalmente no se retiene tanto dióxido de carbono, pero también cuando roncan mucho es la misma fisiopatología de cerrar la garganta. Y al cerrarse la garganta tantas veces por la noche, el cerebro es muy inteligente. Nadie se muere dormido. El cerebro manda una señal de microalerta que dice, estás dejando de respirar, tu garganta se cerró completamente, despiértate para tomar aire. Y muchas veces los pacientes ni siquiera sienten el despertar, se llaman microdespertares, no se dan cuenta. Eso hace que el paciente nunca llegue a un sueño profundo, se queda siempre en un sueño superficial, o sea, no descansa. Y no descansa. Son pacientes que no logran descansar. Oye, y digo, la otra vez, por ejemplo, una amiga me decía, es que ya duermo en cuartos separados porque mi marido ronca muchísimo. Y le dije, no puede ser posible, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, todo el mundo ronca, pues cómprate unos tapones. Y me dice, te voy a poner la grabación. Y cuando me pone la grabación, era como un rinoceronte así, una cosa. Y le dije, tienes toda la razón. Yo dormiría en otra casa. Exacto. Entonces, ¿qué hacer? Porque esta parte del ronquido, digamos, ¿se da más con los hombres que con las mujeres? Es mucho más común en los hombres que en las mujeres. No, las mujeres no roncan, ni se echan punes, ni nada. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, si se da más con los hombres y es un hecho, ¿cómo detectar cuando ya, o sea, es algo normal y cuando ya empieza a ser un problema? Ok, bueno, roncar nunca es normal, eso es bien importante. A ver, no, o sea, ¿no es normal roncar? No, claro que no. Normalmente, siempre roncar significa que hay una obstrucción en alguna parte de la vía aérea superior. El roncar significa que algo no está bien. Algo no está bien. ¿Así es? Así es. Wow. Y pues bueno, evidentemente hay distintos grados de gravedad de la enfermedad, ¿no? Normalmente en las escalas que nosotros hacemos a nuestros pacientes que roncan, tiene que ver si ronca más de 3 veces por semana, qué tan fuerte es el ronquido, si tiene datos de somnolencia diurna o no tiene datos de somnolencia diurna, si tiene ya alguna implicación clínica como tener hipertensión arterial, por ejemplo, que la hipertensión arterial es muchas veces un reflejo de que estamos roncando en las noches y no estamos descansando y que nos estamos despertando todo el tiempo. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tomamos en cuenta, pero roncar nunca es normal. Ok, entonces si ya es en el grado... Levante la mano. No, pues ya Ángel se va de aquí directamente a la consulta. Doctora, pero bueno, más allá del chacoteo, que tiene toda la razón, ¿hay tratamiento para esto? ¿Se cura el ronquido? Okay. ¿Puede haber parejas felices? Por supuesto. Platicábamos aquí hace un momento que justamente cuando empieza a haber problemas con la pareja, esa es una de las causas número 1 de urgencia de tratar este padecimiento. Y sí, por supuesto que hay tratamiento. El tratamiento número 1 es, por supuesto, bajar de peso cuando esa es la causa, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces bajar de peso no cura completamente la enfermedad. Y para eso existen varios tratamientos, pero el que tiene mayor evidencia es la ventilación con presión positiva. ¿Alguna vez han escuchado del CPAP? No, pero suena muy novedoso. Suena muy positiva. Sí. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, el CPAP es como un ventilador, que lo que hace es, nos ponemos las mascarillas, hay mascarillas nasales, hay mascarillas de nariz y boca, y lo que hace es que mientras dormimos,
mete aire a presión al pulmón y lo que hace es ferulizar la garganta. Lo que pasa es que como nuestra garganta es músculo y pues cuando nos vamos a dormir los músculos se relajan, pues la garganta también se relaja y tiende a cerrarse cuando tengo más presión, ¿no? Es un músculo relajado. Entonces, si yo agarro aire y lo meto a presión, ese tubo, que es muscular, tiende a abrirse. Entonces, la ventilación positiva es eso, son dispositivos que me permiten meter el aire a presión para mantener la garganta abierta y sobre eso el paciente puede respirar muy bien sin que se vuelva a obstruir. Y ya no ronca. ¿Y esto cómo afecta la vida cotidiana? O sea, ¿se va a dormir con esa cosa puesta? Se va a dormir con la presión positiva. Normalmente se va titulando la presión. Conforme el paciente va disminuyendo de peso, normalmente va necesitando menor presión. Y pues los impactos en la vida sobre todo son a nivel de enfermedades crónicas. Disminuye muchísimo el riesgo de infarto, mejora muchísimo la calidad de vida porque los pacientes empiezan a descansar, empiezan a sentir que tienen mucha mejor energía. Por supuesto, no solamente impacta en ellos, impacta también en la pareja, que también para la pareja va a ser problemas de sueño, problemas de descanso, problemas... No, pues va a dejar de estar de malas, ¿no? Exacto, que es lo más importante. Sí, claro. A ver, los niños que roncan, doctora, ¿también es el mismo caso? Es el mismo caso. En los niños se expresa distinto. Normalmente son niños que van a empezar a tener problemas, sobre todo en la escuela, lo cual eso es lo más importante. Y en niños la causa número 1 no es la obesidad como en los adultos. En niños la causa número 1 son problemas de vía aérea superior. Y en ellos, por ejemplo, amígdalas muy grandes, problemas de adenoides. Y en ellos normalmente el tratamiento, gracias a Dios, pudiera ser quirúrgico, por ejemplo. Pero sí, definitivamente en los niños que roncan también es un problema, igual que en los adultos, porque empiezan a tener mucho impacto, sobre todo a nivel de relaciones, a nivel escolar, a nivel de concentración, etcétera. Entonces, bueno, para terminar este bloque, la idea es, uno, si alguien está roncando, sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente, lo que sea, no es normal. Efectivamente. Tendríamos que ir al neumólogo a que nos haga una revisión y ya ustedes nos van a hacer una revisión, me imagino, ya un poco más detallada y van a determinar el tratamiento. Efectivamente. Se cura, el roncar se cura. Sí, efectivamente. Y puede ser también como a lo mejor en los estudios que ustedes envían, detectar cuál es el origen de eso, ¿no? Sí, claro. Parte de la exploración es identificar cuál es la causa. Muy bien. Bueno, pues no tienen que vivir ahora sí que soportando estos Háblale ronquidos. A tu amiga ahorita, le voy a hablar. Vamos a una pausa. Yo en este corte le hablo a mi amiga para solucionar su matrimonio. Y si tú que nos estás escuchando también tienes este problema, pues ya sabes cuál es la solución. Así es. Estamos en Consulta Saludable. Continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. 1000 maneras de prevenir. En la llegada del frío y los cambios de temperatura, se eleva el riesgo del contagio de la gripe. Si ya te dio o estás con algunos síntomas, estos tips te ayudarán a recuperarte muy pronto. Descansa y toma abundante agua. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón. Consume frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Evita las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. No te automediques. Consulta al médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, pues seguimos aquí en la conversación a través de Consulta Saludable. Contentos, de verdad contentos de que usted nos esté acompañando el día de hoy para iniciar el año, este primer programa del 2020. Parecía que no llegábamos, pero mire, llegamos y aquí estamos. Y bueno, aquí charlando con la doctora Carolina Basol Cámara, ella es neumóloga. Y bueno, pues ya hablábamos del ronquido, hablábamos de todo esto y bueno, pues hay mucho todavía que platicar en torno a la salud de las vías respiratorias. Y más, doctora, en esta época que la verdad hace un frío, yo me muero de frío, duermo con mi suéter y con una pijama que si me vieran digan... Está en Canadá, está en dónde está, pero la verdad es que sí te acostumbras y te aclimatas a temperaturas al muy calor, altas, claro. Que ahorita pues sí sentimos lo que coloquialmente se le conoce como la heladez, doctora. Claro, la heladez. Claro.
Entonces, ¿qué hacer en esta época que realmente con estos cambios de clima tan fuertes, pues también las gripas están al orden del día? Así es, definitivamente es bien importante mantener bien cubierta, sobre todo la vía respiratoria superior, tener bufanditas, por ejemplo, eso es bien importante. El pulmón está hecho para recibir aire caliente, aire húmedo y aire, por supuesto, filtrado. Nuestra nariz suele ser suficiente para hacer eso, pero muchas veces tenemos ese problema, sobre todo en estas épocas de mucho frío, de problemas para respirar por la nariz y tendemos a respirar por la boca, la cual no sirve ni para calentar, ni para filtrar, ni para humedecer el aire, ¿no? Entonces sí es bien importante mantenernos calentitos, bien cubierto la vía respiratoria. Y también pues algo que es, que ya sabemos, bien conocido, es que pues invierno es el brote de las enfermedades virales respiratorias, ¿no? Entonces parte del cuidado también, además de cuidarnos de no exponernos al frío, parte del cuidado es sobre todo prevenir el contagio, ya saben, lavarse las manos, todo lo que hicimos cuando fue la época de influenza, ¿no? Lavarse las manos, no compartir instrumentos, no compartir sobre todo cubiertos, vasos, etcétera, ¿no? La saludada, ¿no? De beso. Exactamente. Y todo esto. ¿Quién es de la población más vulnerable en esta época con todos estos cambios de clima y todo este problema? Bueno, definitivamente los niños y los adultos mayores, arriba de 60 años, ¿no? Sin embargo, todos somos vulnerables. Esta población de niños y adultos, lo que pasa con ellos es que ellos tienden a tener problemas respiratorios que se complican. Uh-huh. Si bien todos tenemos problemas respiratorios en invierno, ellos suelen tener problemas respiratorios que llegan a complicarse e incluso a ser graves. Y sí me gustaría, como lo comenté al principio del programa, un gran amigo mío falleció por una gripa mal cuidada que se complicó y demás. Como que el sí enfatizar que una gripita no es una gripita, o sea, puede ser algo grave, ¿no? O sea, hay muy poca gente, creo que todos estamos tan acostumbrados de ir, comprar como la medicina que te baja la fiebre y demás, pero dedicarte y esperar a que se te pase, ¿no? Y eso no darle la importancia. Es como, ay, pues se me va a ir la gripa. O sea, si no me duele lo suficientemente no es importante. Claro. Y en los pulmones, ¿qué pasa esto? Porque igual y a veces no te duele lo suficiente. No, efectivamente. Y luego los pulmones suelen ser un órgano muy bonachón. Y hasta que no tenemos dos pulmones, entonces uno hace la chamba del otro cuando el otro no funciona, ¿no? Y hasta que no tenemos una afección ya muy importante, no empezamos a sentir la falta de aire. Mi recomendación definitivamente siempre es buscar un consejo médico, evidentemente, acudir a consulta cada vez que tengamos algún problema respiratorio. Y pues por otro lado, por supuesto, también para evitar complicarnos, aplicarnos las vacunas correspondientes en el momento correspondiente, ¿no? ¿Cuáles serían las vacunas de la época? Porque sabemos que hay una vacuna para la influenza, ¿no? Efectivamente. Y que sí se aplica a adultos, ¿no? A niños, pero en el intermedio, ¿hay algo más? Bueno, además, primero que nada hay que saber que la influenza se aplica anual, porque luego me dicen, no, sí me vacuné contra la influenza, pero hace 2 años, no, hay que vacunarse todos los años, todos los años. Ajá. Sí. Todos los años, porque muta el virus de la influenza. Entonces, la vacuna anual permite intentar ver qué cepas son las que vienen este año y te protegen contra ellas, ¿no? Y pues para adultos mayores de 60 años o pacientes neumópatas crónicos o pacientes que tienen enfermedades cardíacas también, es bien importante vacunarse contra el neumococo cada 5 años. Para evitar estas complicaciones. ¿Y en niños es la misma vacuna de influenza que en adultos? Hay 4 tipos de vacuna de influenza. Normalmente ponen la recombinante ahorita y sí suele ser la misma. E incluso la recombinante puede utilizarse en pacientes que son alérgicos. Antes no se utilizaba en pacientes alérgicos al huevo, pero la recombinante puede utilizarse sin ningún problema. Ok, entonces básicamente esas serían las 2 vacunas. Y después de eso, ¿qué recomiendas para tener un ambiente sano en casa, como un cuidado en casa? Yo he escuchado, por ejemplo, todas estas cuestiones de aromaterapia, de inhalar romero o cosas así, como que sí es cierto que sana cura funciona o es un mito. ¿Ayudan o no? Bueno, estas cosas caseras. Hay algunos estudios que dicen que el eucalipto mejora la sensación de tos. Uh-huh. Ninguna de la aromaterapia disminuye el contagio viral, eso sí eso es real. O sea, ninguna aromaterapia mejora el contagio viral. Las mejores medidas son las medidas de prevención,
que ya las comentábamos. Lavarse las manos, no saludarse de beso, estornudar y toser siempre en el codo, que eso es también muy importante. Y de preferencia, si hay alguien enfermo en la casa, utilizar cubrebocas. Y Doc, para limpieza, ahora sí que de gérmenes y de hogar, ¿qué recomendarás? Porque mucha gente usa cloro, ¿no? Sí. Mucha gente como que para limpiar, ¿no? Ácido muriático, ¿no? Es algo muy común en esta región. El ácido muriático. ¿Realmente son productos que sí nos ayuden a nuestros pulmones? Bueno, siempre utilizar la combinación de ácido muriático con solventes. Hay una cosa que se llama síndrome reactiva de la vía aérea, que puede ser estimulado precisamente por este tipo de solventes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya lo comentaba el doctor previamente, con la exposición a solventes, a aromas muy fuertes que sí pueden causar algún broncoespasmo, por ejemplo. Entonces, definitivamente siempre hay que tener cuidado con esos químicos muy fuertes, ¿no? En cuanto a la desinfección, pues definitivamente es importante hacer algún tipo de desinfección, sobre todo donde hay pacientes que están estornudando todo el tiempo. Sí, claro. Pero siempre cuidando que no hayan combinaciones con olores muy fuertes. Con muy fuertes. Sí. ¿Vinagre podría ser un buen...? Normalmente el vinagre lo utilizamos para infecciones de hongos y cosas así. Entonces no tanto. No tanto, ok. Convencionales, pero con cuidado. Claro, efectivamente. Hay que tener cuidado y pues, evitar los extremos, ¿no? Exacto. En todo momento. Así que, pues bueno, sin duda alguna, interesantes todas estas recomendaciones, sobre todo ahorita en invierno, tener cuidado. Ya lo decía el doctor hace rato también, pues el fumar no tiene ni para dónde, ¿no? O sea, no puede ser una opción. Pero bueno, ¿el neumólogo también nos puede ayudar a dejar de fumar? Sí, por supuesto. Es bien importante, en el paciente que quiere dejar de fumar, tiene que tener varios apoyos. Una parte es el neumólogo, definitivamente también se necesita una parte de apoyo psicológico, porque es todo un proceso dejar de fumar, no es un proceso fácil. Nuestra parte como neumólogos es guiarlos y ayudarlos un poco con la terapia farmacológica, sobre todo porque nadie está solo, porque no es una adicción que se debería de dejar sin el apoyo farmacológico, porque suele ser difícil, aunque algunos pacientes pueden, la realidad es que la mayoría va a tener algún problema. Pero también es bien importante saber que es un proceso psicológico involucrado, ya lo decíamos antes, ¿no? La adicción tiene todo un proceso psicológico, entonces pues apoyo psicológico sí también. Pero sí se puede. Así es. Oye, Doc, y ya como que para finalizar aquí con los consejos y que nuestros radioescuchas y también la gente que nos está viendo se vaya con esto de la vitamina C para evitar cualquier gripita y todo, ¿es mito o es realidad? En realidad hay muchos estudios que se están llevando a cabo. Hay algunos que dicen que sí funciona, por ejemplo, en neumonías graves en pacientes de terapia intensiva. Pero la realidad es que mientras una coma bien y tenga una buena alimentación, ningún suplemento vitamínico es necesario aparte de nuestra alimentación adecuada. Muy bien. Bueno, con buena alimentación, su suplemento para los nervios de las mamás, en el caso de los niños, y puede funcionar. Así es. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Carolina Basol Cámara, ella es neumóloga. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable y vamos al termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. El próximo 10 y 11 de enero se llevará a cabo el taller acerca de la importancia de conocer el funcionamiento del sistema endocrino, como parte de la capacitación que ofrece BH Salud y Bienestar en la ciudad de Cancún. Imparte José Luis Ávila Cepeda, licenciado en Nutrición y máster en Medicina Alternativa. Este módulo es de 2 días y está dirigido especialmente a las mujeres, ya que se abordarán temas relacionados con la tiroides. Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el ruido ambiental puede afectar a las personas tanto desde el punto de vista fisiológico como psicológico e interferir con actividades básicas como dormir, descansar, estudiar y la comunicación. Se ha demostrado una relación entre la exposición al ruido, el descenso del rendimiento escolar y el aumento del riesgo de dislexia. El ruido es una grave agresión para nuestro rendimiento cognitivo. Hoy se sabe que 2 minutos de silencio bastan para disminuir la presión arterial y el ritmo cardíaco.
¿Te imaginas recuperarte de algún padecimiento médico en medio de la naturaleza? Esto ya es posible en diversos países de Europa. Por ejemplo, en Noruega, los 2 hospitales más grandes construyeron cabañas al aire libre para sanar pacientes con enfermedades crónicas, traumas o accidentes. También en Escocia, los médicos buscan reducir algunos males que se están volviendo comunes, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, recetando a sus pacientes viajes a entornos naturales, así como caminatas constantes en parques o bosques. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, sin duda alguna muy interesante con nuestros invitados. Yo les quiero recordar que todos los programas, todas las emisiones anteriores las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Entren a la página de radioformulaqr.com/consulta saludable y ahí podrán encontrar toda la información. Por lo pronto, hoy llegamos al final de este programa, les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Consulta Saludable. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.